Ya. La policitemia relativa patológica también se llama hemoconcentración. Y eso se debe principalmente a deshidratación, ¿sí? Que generalmente es causada por diarreas, vómitos, ejercicio extenuante, falta de consumo de líquidos, ¿no? En este caso, sí, los valores de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina están aumentados, pero las proteínas totales del plasma también están aumentadas, ¿no? Entonces, más o menos, por eso es que la determinación de proteínas que hacemos nosotros en los laboratorios veterinarios es importante para interpretar mejor el hematocrito, ¿sí? En cambio, en la otra policitemia, las proteínas están normales. Pero el examen físico del paciente también va a ser importante, ¿sí? Hay otra policitemia en la que hay un pasaje de líquido hacia el intersticio de los tejidos de las células, ¿sí? O sea, sale de los vasos sanguíneos y pasa a los espacios intersticiales. Eso se ve en caso de shock, ¿no? El shock anafiláctico, ¿no? Y la intoxicación por sal en cerdos, ¿no? Se llama hipernatremia. Estas dos son las causas más frecuentes. Menos frecuentes pueden ser el hiperadrenocorticismo, ¿no? Donde aquí están aumentados el hematocrito, eritrocitos, pero las proteínas son normales, ¿sí? Ya hemos tenido algunos casos de intoxicación por sal en cerdos, posiblemente también en aves pueda ocurrir, ¿no? Los que van a trabajar en esas áreas deben tener mucho cuidado, ¿no? En la mañana cuando se les da el alimento siempre es un alimento seco y contiene sal en cierta proporción. Si los animales no tienen agua disponible, es igual que cuando ustedes consumen un charque salado, tienen sed, ¿no es cierto? Si no hay, si no hay agua, entonces se fatiga uno, ¿no? Y busca agua. Y los cerdos lo que hacen, las aves, consumen el alimento, van a buscar agua, no encuentran, vuelven, siguen consumiendo el alimento hasta que llega el momento en que se produce la intoxicación, ¿no? Los animales giran en círculos, se chocan entre ellos, ¿no? Contra las paredes, ¿no? Es gravísimo ver una intoxicación por sal, ¿no? Entonces, primero, siempre ustedes deben cerciorarse de que hay agua en los galpones. Si no hay agua, es mejor no darles el alimento y esperar a que se solucione, porque a veces la bomba se embromó, ¿no? O algún fallo, esperar a que se solucione el problema de agua y recién darles el alimento, ¿no? Eso yo le digo desde el punto de vista de experiencias que hemos vivido, ¿no? La literatura no le va a explicar eso. La policitemia absoluta. Aquí sí hay una mayor producción de eritrocitos desde la médula ósea, ¿sí? Hay una policitemia rubra vera que se acompaña de leucocitosis que nosotros no hemos podido identificar hasta ahora, ¿no? Es un poco difícil, no hay un método seguro para identificar qué es esa policitemia. En este caso, el hematocrito, la hemoglobina y los eritrocitos están aumentados, pero las proteínas totales del plasma también están normales, ¿no? Entonces ahí puede entrar la historia clínica, es importante ahí la historia clínica. Y la policitemia absoluta, patológica, secundaria, apropiada, se debe a hipoxia en los tejidos. ¿Cuándo se produce esta falta de oxígeno en los tejidos? En trastornos cardíacos, en trastornos respiratorios, pulmonares, de tipo crónico especialmente, ¿no? Si el corazón no puede hacer llegar adecuadamente la sangre a los tejidos o el pulmón no puede oxigenar, va a haber un estímulo a la médula ósea para que produzca mayor cantidad de hormona eritropoyetina, ¿no? Y si ese proceso es muy prolongado, llega un momento en que la sangre se hace densa, no puede circular y muere por una insuficiencia respiratoria, ¿no? Esto es más o menos también más o menos frecuente en nuestro medio, ¿no? Pero que tienen problemas cardíacos. Es importante también el examen físico, ¿no? Esos perros se cansan fácilmente, no pueden caminar, las mucosas están congestionadas, ¿sí? Y hay que relacionar con el hematocrito. La policitemia absoluta secundaria inapropiada, bueno, es por la hiperproducción de eritropoyetina, muy parecida a esta, no es que a veces es difícil de diferenciar, pero aquí podemos hacer pruebas de electrocardiogramas,
ver la frecuencia respiratoria, ¿no? En cambio, aquí en esta policitemia es difícil porque el problema está a nivel de riñones, ¿no? Pueden haber carcinomas o tumores o quistes renales, adrenales o en cerebro inclusive, que especialmente a nivel de la hipófisis, eh, que actúa, la hipófisis actúa sobre las otras glándulas, ¿no? Y pueden aumentar la producción de eritropoyetina, ¿no? Sin una necesidad del organismo, entonces igual la producción de eritrocitos va aumentando. Aquí hemos tenido el caso de un perro que llegó al hospital. Fíjense las mucosas, color rojo cereza. Este perrito no era tan cachorro, ya tenía año y medio. Fíjense el hematocrito, 76%. Eso es incompatible con la vida. No puede un animal vivir así, pero como en biología nada es exacto, este perrito se fue adaptando poco a poco a esa situación y sobrevivió hasta el año y medio. Cuando llegó al hospital ya se llegó muy mal, a la semana murió. ¿Sí? Tenía un agujero oval en el corazón, o sea, bombeaba el corazón y nuevamente volvía la sangre al otro ventrículo. ¿Sí? Entonces, ahí le hicieron ecografías y se comprobó eso. Ese era un problema congénito, ¿sí? De nacimiento, perrito. Entonces, la observación física es importante el animal. Normalmente un perro que llega a 65% de nuestro medio de hematocrito ya está muy mal, ¿no? 60, pero este llegó hasta 76. Ahora, vamos a ver un poco de hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Hemostasia es un proceso fisiológico que lleva a la formación de un coágulo, ¿no? Eso en caso de hemorragias. Hemostasia es similar a hemorragia, ¿no? Conlleva la formación de un coágulo donde participan la fibrina, las plaquetas y otros factores de coagulación, ¿no? No voy a extenderme mucho porque es bastante complejo este proceso de la hemostasia, pero debemos hacer notar que para que haya una hemorragia, tiene que haber una lesión en un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo se contrae, se adhieren las plaquetas y se forma el tapón para evitar la salida de sangre, ¿no? Que es lo que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Se forma un tapón y deja de salir sangre. Bueno, eso se llama la cascada de coagulación. Es bastante complejo esto, ¿no? No sé si ustedes en fisiología lo han llevado, pero es bastante largo, ¿no? Dicen que hay dos rutas donde intervienen los factores de coagulación, el calcio, se activa la protrombina, trombina, se agregan las plaquetas, el fibrinógeno, la fibrina y otros elementos, ¿no? Eh, bueno, fíjense esta imagen, después les voy a hacer referencia a este caso. Entonces, en las alteraciones de la coagulación o hemostasia, hay alteraciones primarias que se deben a alteraciones en los vasos sanguíneos o en los tejidos. Esto no es frecuente en animales, es muy raro, ¿no? En humanos sí. En humanos tenemos los problemas de varices, de flebitis, ¿no? Que son frecuentes en hombres y mujeres, ¿no? Pero sí en animales, los principales problemas de hemorragia se deben a las plaquetas. Si estamos hablando de caninos, el 75% de los problemas y eso tomen en cuenta para cuando vayamos a interpretar hemogramas. El 75% de los problemas de coagulación en perros se deben a problemas de plaquetas, ¿sí? Y esos, la causa principal generalmente es anaplasma platis, ¿no? Anaplasmosis. Entonces, alteración en las plaquetas, las trombocitopenia. En esta alteración de las plaquetas pueden haber disminución de las plaquetas, o algunas veces las plaquetas son normales, pero no son funcionales, no actúan, no se agregan, ¿no? Hay algunos factores que vamos a ver más adelante, ¿no? La destrucción de plaquetas, en anaplasmosis lo que ocurre es destrucción de las plaquetas.
La coagulación intravascular diseminada, que ahora está muy de moda con el coronavirus, ¿no? Se está hablando mucho de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Donde se produce una lesión, en este caso es grave porque se produce la lesión en los pulmones. Entonces ahí se agregan las plaquetas, los otros factores de coagulación, ¿no? Y bueno, la protrombina, trombina, ¿no? Hay una lluvia de citoquinas, ¿no? Todo eso puede producir una obstrucción en los vasos sanguíneos que irrigan a los pulmones, ¿no? Entonces ahí el tejido pulmonar no puede funcionar, ¿no? Y ese es el principal problema, ¿no? Eh, por eso es que es importante a veces conocer la fisiopatología de un caso, ¿no? Antes no se conocía la fisiopatología del coronavirus, pero una vez que se conocieron, que se conoce ahora mejor la fisiopatología de esta enfermedad que es nueva, ya pueden tratar mejor, ¿no? Bueno, es un proceso inflamatorio, entonces con antiinflamatorios, pues, ¿no? Con anticoagulantes, con eso se tiene que tratar, ¿no? Tenemos también en animales una trombocitopenia autoinmune. Ya hemos tenido algunos casos. Y a veces lo confundimos con anaplasmosis, ¿no? Porque lógicamente si hay trombocitopenia, lo primero que vamos a pensar es en anaplasma. Hemos hecho tratamiento, en el caso de un pastor alemán que durante un mes no mejoraban las plaquetas. Entonces yo le digo a la colega, cámbiele a corticoides. Al segundo día comenzaron a subir las plaquetas. Entonces era una trombocitopenia autoinmune, ¿no? Entonces también a veces se da el diagnóstico por los tratamientos que se hacen. Por supuesto que los análisis de laboratorio son importantes como guía, ¿no? Hay otras causas, las trombopatías que se llaman, que son trastornos de adhesión de las plaquetas. Las plaquetas, siendo aparentemente normales, no se pueden adherir al coágulo, ¿no? Es otra causa. Hay otras enfermedades de tipo hereditaria, como la enfermedad de Böll-Willebrand, difícil de poder identificar, pero es menos frecuente. Y para nosotros posiblemente sean importantes las alteraciones en la coagulación causadas por toxinas. Por ejemplo, muchas bacterias producen toxinas, ¿no? El carbúnculo bacteriano, el carbúnculo sintomático, ¿no? Antrax, ¿no? Y esas toxinas interfieren en la coagulación de la sangre, ¿no? La urea, las intoxicaciones por urea, también la urea es tóxico en el organismo. El fenol, la aspirina, que no debe administrarse en animales, está contraindicado. El ibuprofeno igual, ¿no? Pero los médicos a veces utilizan estos productos porque creen que es igual tratar a animales que al hombre, ¿no? Y hay a veces graves errores. Después hay una hemostasia secundaria, ¿sí? Bueno, hay varias causas. Por supuesto que estas causas que estamos hablando son las menores. La principal causa son los problemas debido a plaquetas. Ese otro 30% es a otras causas. La hemofilia, que es bastante frecuente en humanos, donde faltan los factores 8 y 9 de coagulación. Para nosotros también va a ser importante los problemas de coagulación debido a enfermedades hepáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado es el que sintetiza muchos de los factores de coagulación, ¿no? Inclusive, si hay una obstrucción de conductos biliares por mucho tiempo, la bilis no pasa al intestino y no se puede absorber la vitamina K desde el intestino, ¿sí? Entonces la bilis es necesaria para la absorción de vitamina K. Los raticidas anticoagulantes, también la intoxicación, el Killrat, el campeón, ¿no? Hay varios raticidas anticoagulantes, ¿no?
que son antagonistas de la vitamina K. Pero aparte de estas dos causas, no hay deficiencia de vitamina K en animales. Veamos el perrito. ¿No? Entonces, no a todo problema de hemorragias vamos a colocar vitamina K. Tenemos que saber cuándo vamos a colocar vitamina K. Si es una intoxicación por bacteria, está muy bien. Si hay una obstrucción de conductos biliares por mucho tiempo, está bien, se puede colocar vitamina K porque pueden haber hemorragias, ¿cierto? Pero en otras situaciones no se aconseja, ¿no? ¿Por qué? Porque el organismo tiene suficientes reservas de vitamina K y casi es imposible que se produzca una deficiencia de vitamina K, tanto en el hombre como en los animales. ¿Sí? Y hay una creencia generalizada, ustedes han visto en médicos también, ¿no? Hay una hemorragia, vitamina K. Y la vitamina K no acelera el proceso de coagulación. El organismo tiene suficiente vitamina K y no es necesario agregar. ¿Sí? En algunos casos podemos causar más bien una intoxicación por vitamina K. La coagulación intravascular diseminada, que pueden ser por golpes de calor en cerdos, es muy frecuente esto, ¿no? En cerdos de razas mejoradas, ¿no? Los fetos retenidos y muertos, ¿no? Las transfusiones incompatibles, algunas células tumorales, inflamación, enterotoxemias, ¿no? Son bacterias que producen toxinas, venenos de serpientes, todo esto me producen coagulación intravascular diseminada, ¿no? El cerdo es uno de los animales, el golpe de calor se ve en cerdos, es uno de los animales, la especie que tiene un mal sistema de ventilación. Lo han hecho para producir carne, pero no para que pueda tener un buen sistema de ventilación, ¿sí? Entonces, y estas enterotoxemias, yo lo vi, teníamos bastantes casos en una cabaña donde yo trabajaba, y si se los hacía andar un poquito en un día de calor, unos 50 metros a los cerdos, morían rápidamente. ¿Por qué? Porque no pueden ventilar. Y estas bacterias son anaerobias. Entonces rápidamente se multiplican en el intestino y causan la muerte. Leptospirosis es otra enfermedad que nos produce también hemorragias. Produce hemólisis y hemorragia. Leptospirosis. Hay una cepa muy patógena que es causada por la leptospira icterohemorrágica. Las fallas renales, ¿no? Si el riñón no funciona, está dejando pasar muchos elementos que son necesarios para muchos factores de coagulación necesarios para el organismo, ¿no? Los mastocitomas. Los mastocitomas son tumores que junto con los basófilos producen heparina, ¿no? Entonces, si hay tumores diseminados por el organismo, entonces hay una mayor producción de heparina, entonces van a haber problemas de coagulación de la sangre, ¿no? Algunos analgésicos, anestésicos y quimioterapéuticos también pueden producirnos problemas de coagulación, ¿no? Entonces hay varias causas. Bueno, jóvenes, con esto en realidad ya hemos terminado la parte de hematología. Ahora viene la parte de ya interpretación propiamente de hemogramas, ¿ya? Entonces, aquí ya necesito de ustedes su participación. Por eso es que el repaso que les tomé era importante, porque si no saben las cuestiones básicas de funciones de las células, no van a poder entender, no van a poder interpretar hemogramas, ¿no? Que es al final lo que tenemos que llegar. Con conceptos son importantes, pero con eso no vamos a llegar a solucionar un problema, ¿no? Tienen que tener la capacidad de relacionar una cosa con otra, entender los conceptos, las funciones de las diferentes células, ¿no? Vamos a ver algunos hemogramas para que vean la importancia de los hemogramas, ¿no? Entonces, la historia clínica siempre es importante, ¿no? No se olviden de eso, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos un perrito que vomita del domingo, orina muy poco, estado general regular, mucosa rosada, apetito disminuido, deshidratación a 2%, no mucho, y posiblemente gastroenteritis. Pero cuando hacemos el hemograma, ¿con qué nos encontramos? Fíjense aquí. Este valor. Entonces ya tenemos que aprender a reconocer las alteraciones, pero rápido, ¿no? No es más que comparar este valor con este valor. ¿Cómo está este valor? ¿Cómo está este valor? A ver, ¿quién me puede decir? Si comparamos este valor con este valor de referencia, ¿cómo está? Leucocitosis marcada. Ya, hay una leucocitosis marcada, ¿no es cierto? Pero este aumento de estos soldados, de todos, eso no se olviden de relacionar con un ejército, ¿no? Y las funciones que cumplen las diversas fracciones del ejército también, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cuáles de los soldados será que están produciendo el aumento de estos, del total de estos soldados del ejército? Nos fijamos aquí rapidito, ¿cuáles son? Neutrófilo y monocito, doctor. Los neutrófilos, ¿no? Y también un poco los monocitos, ¿no? Casi el 90%, estos valores no están bien. El 90% de estos son neutrófilos. Y también hay monocitos, ¿no? Los linfocitos más bien están disminuidos, ¿no? Entonces, esto había sido, bueno, aquí hay, por el vómito, por eso es importante relacionar con los signos clínicos. El vómito, ¿qué me está produciendo aquí? Este valor del hematocrito, fíjense cómo está. Deshidratación. Me está produciendo una deshidratación. Seguramente si yo estiro la piel del animal, se va a estirar y se va a retraer lentamente. Entonces, hay que relacionar con los signos clínicos, ¿sí? Entonces, este animal lo que tiene es una infección bacteriana localizada. La linfopenia, ¿con qué relaciono? La neutrofilia, ¿con qué relaciono primero? La neutrofilia. ¿Qué función tienen los neutrófilos? Ahora tienen que ponerse a leer, jóvenes. No van a poder ustedes interpretar sin volver a leer lo que hemos pasado ya. Eso es imposible. ¿Cuál es la función de los neutrófilos? La de fagocitar, doctor. ¿Qué fagocitan? Principalmente, ¿qué? ¿Qué fagocitan? Parásitos, virus, ¿qué? O sea, está bien fagocitosis, pero tenemos que saber un poquito más para entender el proceso. ¿Qué es lo que saben hacer mejor los neutrófilos? A ver, Bernacchi Carla. Bernacchi Carla. ¿Está? Bernacchi. Sí, doctor. A ver, ¿cuál es la Sí, función doctor. de los neutrófilos? Fagocitar. Sí, ¿pero qué fagocitan? Plantas, flores, tierra, ¿qué fagocitan? A los linfocitos. T. No. Eso es otro leucocito, no. A ver. Sin esos conceptos básicos, imposible que Combatir las podamos llegar a infecciones eso. bacterianas. Ya, entonces, ¿qué fagocitan? ¿Qué está diciendo? No es más que complete nomás ya la oración ahí. Si dice que participa en infecciones bacterianas, ¿qué es lo que fagocita? A ver, cuestión de razonamiento lógico, jóvenes. Bacterias es lo mejor que saben fagocitar los neutrófilos, ¿no? Entonces no se olviden de esa función importante. Claro que hay otras funciones, pero esa es la función más importante, ¿no?
Y así cada célula tiene sus funciones. Entonces, si no sabemos cómo actúan estos soldados, o qué es lo que hacen, Doctor, su ¿cómo vamos internet a está muy entender? mal, se escucha entrecortado. Ya, debe ser el internet. Ya, ahora, ya. Entonces es cuestión de que relacionen ustedes. ¿Ya? Ya. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Cómo está este valor? Fíjense con el valor de referencia. Esa habilidad tenemos que tener de mirar qué se llama eso. ¿Cómo está este valor comparando con esto? A ver, Disminuido acá. ya, ¿qué se llama valor disminuido de linfocitos? Linfopenia. Ya, ahora, como linfopenia están en las presentaciones y está en el texto, no lo van a encontrar linfocitos disminuidos, no, como linfopenia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en caninos? Ahí están, linfopenia, usted no es más que tengan que lean, pero tienen que detectar la alteración. Si no detectaron la alteración, olvídense que hasta ahí nomás llegan. ¿Cuáles son las causas de linfopenia? Por lo menos la más frecuente en perros. Moquillo canino. Ya, moquillo canino, muy bien. ¿Y qué más puede ser? Por estrés, doctor. Eso, un estrés. Si Un no estrés leen, pues grave. no van a entender. Eso está bien, está bien. ¿Ya? Entonces, puede ser, es posible que sea moquillo canino o un estrés grave, pero más probable moquillo porque moquillo generalmente también se combina con infecciones bacterianas, con vómitos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sea moquillo canino es alta. Vamos a ver más adelante. Bueno, esto sí. Igual creo que es el mismo, pero ¿ves? Lulú. Ya. Entonces aquí le han hecho tratamiento y fíjense. Entonces nos sirve también los hemogramas para ver cómo está yendo nuestro tratamiento. Aquí de 23.000 que había antes, de 37.000, ya han bajado a 19.000. Pero sigue habiendo una leucocitosis neutrofílica, una linfopenia, aunque no tan acentuada, ¿no? Hay también una deshidratación, lo mismo, pero está ya mejor. A ver, este otro caso. Un caniche de 1 año de edad sin antecedentes de enfermedad. El motivo de la consulta fue apatía, inapetencia, vómitos, orina de color café. Hace un día es alimentada con croquetas que adquieren en el mercado y recientemente estuvo con garrapatas. Su estado general regular, mucosas pálidas, deshidratación moderada, temperatura entre 9,9 y ánimo decaído. Bueno, ahí vemos, ¿no? Igual, una leucocitosis neutrofílica con linfopenia acentuada, pero aquí ya hay una, ¿qué se llama cuando hay estas células inmaduras aquí? En bandas juveniles, ¿qué se llama? ¿Me ayudan? Desviación en la izquierda, doctor. Eso, desviación a la izquierda, leve, moderada o marcada. O sea, eso es lo que tienen que volver a repasar. Es una desviación a la izquierda moderada, porque ya está juvenil, pero me está indicando ya, si ustedes comparan vuelta con los soldados, ¿qué me indican? Están saliendo ya soldados jóvenes aquí, ¿no? Aunque no están saliendo en mucha proporción todavía. Entonces, una desviación a la izquierda moderada regenerativa, porque estos soldados todavía pueden controlar el proceso infeccioso, estos soldados son maduros, ¿no? Aunque hay otro problema grave aquí que podría ser moquillo canino también. Pero también este animal que tiene aquí, es por eso que el hemograma es una de las herramientas más útiles que tenemos. No solamente me está indicando que puede haber una infección bacteriana localizada grave o moquillo canino,
sino que también aquí, ¿qué me estará indicando con esta anemia? Me está indicando que hay una enfermedad que puede ser bacteriana o grave que me está produciendo destrucción de eritrocitos, ¿no? Estos eritrocitos nucleados me indican que la velocidad de destrucción de los eritrocitos es rápida, ¿no? Anisocitosis 2 cruces, ¿no? Entonces vamos a ver si hay una conclusión de esto, ¿no? Bueno, ese perro llegó así, ¿no? El día 0 estaba totalmente mal, el día 2, ¿no? El día 2 ya con el tratamiento un poquito, las mucosas mejoraron. El día 6 ya con el tratamiento mejoró un poco más. El día 15, ¿no? Y aquí tenemos una secuencia de cómo se ha hecho el seguimiento de este perro, ¿no? Fíjense el hematocrito cómo estaba. 26 primero, después bajó rápidamente a 12. Con el tratamiento a 16, a 34 y a 37, que ya es normal, ¿no? Igual los eritrocitos nucleados, habían 6, después 78, 170, o sea, había una respuesta de la médula ósea, 30 y después bajaron a 3, ¿no? Casi normal. Las plaquetas, bueno, no variaron mucho, las proteínas tampoco, los leucocitos sí, el primer día 23.000, el otro día 38.000, fue bajando, ¿no? Hasta llegar al final, al quinto día, el quinto tratamiento a un valor normal, ¿no? Igual los monocitos, los linfocitos que en un principio estaban bajos, ¿no? Después fue normalizándose, subiendo un poco los linfocitos, ¿no? Y los neutrófilos también, ¿no? Aquí estaban altos, después van bajando también. Entonces era una infección bacteriana localizada, ¿no? Aquí habían juveniles, habían bastante, ¿no? Casi ya estaba por entrar a septicemia este perro, ¿no? Entonces el hemograma nos sirve para hacer un seguimiento, cómo está yendo nuestro tratamiento y eso explicarle al propietario del animal, ¿no? Aquí tenemos otro casito y este caso, estos son casos frecuentes. El propietario notó petequias o manchas rojas en el abdomen, decaimiento, le hicieron transfusión sanguínea hace un mes en otra veterinaria y no observaron mejoría. Le recetaron vitaminas vía oral, tiene antecedentes de lichiosis y conjuntivitis. Su estado general malo, se observan mucosas pálidas, ganglios inguinales agrandados, hidratación normal, presencia de petequias a nivel abdominal. No se nota muy bien. Diagnóstico presuntivo, babesiosis, heliciosis, trombocitopenia inmunomediada. Entonces, fíjense aquí. Este es un cuadro clásico de heliciosis con anaplasmosis, ¿no? Leucopenia y trombocitopenia acentuada, ¿no? No se puede hacer el recuento diferencial porque hay muy poco leucocitos. Y si hay hemorragias, va a haber anemia, ¿no? Después llega en otro día a consulta, mejor apetito, pero los ganglios linfáticos inguinales siguen agrandados. Se solicita un examen citológico, función de ganglio, hemograma completo, química sanguínea, test rápido para diagnóstico de Escherichia coli y función de médula ósea. Entonces, ya después, ¿qué pasa? Ya los leucocitos van bajando más todavía, en 800, las plaquetas no mejoraron, la anemia tampoco, ¿sí? Entonces, esos casos a veces son irreversibles. Se hace el test para el Escherichia, sale positivo, ¿cierto? Pero el hemograma es una de las determinaciones más importantes para guiarnos en heliciosis anaplasmosis. Hipofunción medular, claro, hay hipofunción medular en el caso de heliciosis. Bueno, le dan otros medicamentos, no mejora, y ya no vuelve el animal, ¿no? Seguramente el animal ya murió, ¿no? Al no venir para su control, se decide llamar al dueño para preguntarle por el estado del paciente y me informa que días antes lo habían encontrado muerto en el sofá de su casa.
¿Por qué? Porque había trombocitopenia y una hemorragia interna, que una hemorragia interna murió, ¿sí? Sin que ellos notaran ningún signo clínico aparente. ¿Sí? Entonces el hemograma ya nos decía que el animal estaba muy mal y era imposible recuperar. ¿Sí? Bueno. Después hay una serie, ustedes pueden ver en las presentaciones, hay una serie de hemogramas, ¿eh? Que están sin resolver. Aquí, por ejemplo, está resuelto ya, ¿no? Aquí se detectan las alteraciones, utilizando los términos correctos, se da el diagnóstico aproximado y el pronóstico. Entonces, lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante es esto, menos las observaciones. Desde alteraciones tienen que hacer, utilizando los términos correctos. ¿Qué se llama el aumento de hematocrito? Policitemia, ¿no? ¿Qué son estas crucecitas? Son signos de respuesta de la médula ósea. Aquí al otro lado, ¿qué vemos? Desviación a la izquierda degenerativa marcada. ¿Por qué digo desviación a la izquierda degenerativa marcada? Porque están apareciendo en banda, están apareciendo en juvenil, están apareciendo mielocitos, ¿no? Entonces, hiperproteinemia. Con la hiperproteinemia y el hematocrito aumentado es una policitemia relativa, probablemente deshidratación, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico con estas alteraciones? Es como armar un rompecabezas, ¿no? Inestable. Entonces, por esta desviación a la izquierda es una infección bacteriana septicémica, hay una deshidratación acentuada, posiblemente también babesiosis y anaplasmosis por estos signos de respuesta a la médula ósea. Mi pronóstico es pésimo o infausto. El animal murió, por supuesto, ¿no? Bueno, jóvenes, ese es un pantallazo que les estoy dando y tenemos que practicar ya para la próxima clase, ¿no? Entonces, hay una serie de hemogramas ahí que pueden ir ustedes viendo, que también hemos visto durante las exposiciones anteriores. Hay hemogramas resueltos, ¿no? Entonces, vayan practicando sobre eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no tienen nada más, entonces nos veríamos la próxima clase. Se han dormido, creo que todos, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Ya, sí. Se lo escucha, doctor. Acá Claro. estamos, doctor. Ya, tenemos que practicar entonces hemogramas de la próxima clase. Ya, doctor. Muy bien, entonces nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Esto sí lo dejamos grabando. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes.